Bienvenidos a un nuevo vídeo de física. Hoy vamos a resolver un problema clásico de dinámica, en el que primero os piden dibujar todas las fuerzas que actúan y después os hacen una pregunta concreta. Os dejo con el enunciado. Como siempre, lo primero que intentamos hacer es un dibujo de la situación y nos escribimos a mano los datos importantes del problema. Vale, tenemos un coche en el cual nos dice que su motor, para que pueda arrancar y moverse, su motor hace una fuerza de 3000 newtons. También nos da el valor de la fuerza de rozamiento entre el coche y el suelo. Como hemos repetido varias veces, las fuerzas de rozamiento son aquellas que se producen entre el objeto y una superficie, el objeto que se quiere mover, y esa fuerza de rozamiento es como que dificulta el movimiento, es decir, siempre van a ir en contra del movimiento. Y por último nos da la masa del coche. Vale, vamos a intentar dibujar estas fuerzas en el dibujo. Por un lado, la fuerza del motor. La fuerza del motor va a hacer que el coche se mueva. Entonces, si imaginamos que este coche lo que quiere es arrancar y moverse hacia allí, la fuerza del motor la tenemos que dibujar de tal manera que veamos fácilmente hacia dónde va el movimiento. La fuerza del motor va a intentar arrancar el coche y moverlo en esa dirección. Vale, por otro lado, la fuerza de rozamiento, que decimos que se produce entre el coche, en concreto entre las ruedas del coche, que son las que se mueven contra esa superficie. Entonces, la fuerza de rozamiento en realidad sería entre las ruedas del coche y la superficie, y siempre en contra del movimiento. Si el coche se intenta mover hacia allí, la fuerza de rozamiento en este sentido. ¿Vale? La masa, vale. ¿Qué más fuerzas, aunque no nos lo diga el enunciado, sabemos que tienen que estar actuando? Hemos dicho siempre que por el hecho de tener una masa, un objeto sufre una fuerza-peso, la cual hace que el centro de la Tierra la atraiga hacia sí con una gravedad, con una aceleración de la gravedad. Esa fuerza-peso decíamos que la dibujábamos desde el centro de gravedad del objeto hacia el centro de la Tierra. ¿Vale? Y por otro lado, este coche que está apoyado sobre una carretera, las superficies decíamos que ejercen una fuerza normal sobre los objetos que están encima. Y esa fuerza normal realmente es la que está sujetando el coche, porque si no hubiera carretera, digamos como que el coche se hundiría por el efecto precisamente de esta fuerza-peso, el efecto de la gravedad. Entonces, la fuerza normal siempre se ejerce desde las superficies de forma perpendicular y hacia arriba, en sentido contrario al peso, porque es como la que sostiene ese peso. Entonces, en realidad habría que dibujarla desde la superficie. ¿Qué pasa? Que en realidad este dibujo con estas fuerzas es un poco caótico para hacer cálculos y ver la suma y las restas de las fuerzas. Entonces, siempre para este tipo de problemas en el que os mandan a hacer un esquema con las fuerzas, lo mejor es siempre simplificar el objeto, sea un coche, sea un camión, lo que sea, simplificar el objeto con una forma sencilla y desde su centro dibujar todas las fuerzas. Es decir, desde este centro, la fuerza del motor que va a favor del movimiento la dibujaríamos hacia allí, ¿vale? Fuerza del motor. La fuerza del rozamiento, aunque realmente la ejerzan las ruedas contra el suelo, también se dibujaría desde el centro de gravedad para facilitar el ejercicio. La fuerza de rozamiento, el peso hacia abajo, y la fuerza normal, aunque en realidad es la superficie la que la ejerce, también la dibujamos simplemente desde el centro de gravedad. Vale, ahora vamos a ver
en este esquema los valores. La fuerza del motor la tenemos. Son 3000 newtons. La fuerza de rozamiento también la tenemos. 1200 newtons. El peso, como nos da la masa, lo podemos calcular con la fórmula de masa por gravedad. Eran 1400 kilos por la gravedad, 9,8 metros segundo cuadrado. 13.720 newtons. Vale, y luego hemos dicho en varios vídeos que en las situaciones de plano horizontal, la normal va a valer lo mismo que el peso. Nos vale 13.720 newtons. Perfecto. Ahora, ¿qué nos pregunta el problema? Nos dice que sabiendo todo esto, calculemos la aceleración con la que se consigue mover el coche. Si nos hacen una pregunta sobre aceleración, lo más normal es que tengamos que utilizar la segunda ley de Newton, que relaciona la aceleración con la fuerza resultante. Si os acordáis, la segunda ley de Newton es fuerza resultante es igual a masa por aceleración. La fuerza resultante siempre la tenemos que mirar en un eje determinado. En este caso, ¿en qué eje va a haber aceleración? Esa aceleración que estamos buscando. ¿Va a ser en el eje Y? No, en el eje Y el coche está estático, no se está moviendo de arriba para abajo. En el eje en el que va a haber movimiento, gracias a la fuerza del motor, va a ser en el eje X. Pero realmente esto lo estamos mirando en el eje X. Vale, la aceleración es lo que queremos saber, la masa la tenemos, son 1400 kilogramos, y la fuerza resultante, decíamos que para poder calcularla tenemos que mirar qué fuerzas van a favor del movimiento y ponerlas en positivo y qué fuerzas van en contra del movimiento y ponerlas en negativo. En este caso, si nos fijamos en el eje X, que es donde se va a producir la aceleración, ¿qué fuerza va a favor del movimiento? Precisamente la fuerza del motor, que es la que va a hacer que se mueva. Esta estaría en positivo. ¿Y qué fuerza está yendo en contra del movimiento? La fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento la pondríamos en negativo. La fuerza del motor son 3000 newtons. La fuerza de rozamiento, 1200 newtons. Y esto es igual, ¿vale? Operando esta cuenta nos daría 1,28 metros segundo cuadrado, que sería la aceleración con la que se consigue mover el coche. Y con esto ya habríamos resuelto el clásico problema de dinámica. Primero dibujando las fuerzas en un esquema inicial, luego ya pasándolo a un diagrama de fuerzas más esquemático y más visual y resolviendo la pregunta que nos hace.